vamos a utilizar una herramienta, un sitio donde podamos hacer todo esto. ¿Vale? Un sitio donde podamos programar, donde podamos hacer nuestro proyecto, donde podamos cargar los datos y demás. Hay muchas formas de hacer esto, diferentes formas, y ya depende del nivel y de lo que quieras. Para empezar, yo recomiendo empezar con Google Colab. Si alguno por ahí habéis entendido, o sea, habéis utilizado Anaconda, Jupyter Notebook y demás, Google Colab es lo mismo, pero en la nube de Google, ¿vale? Hay alternativas de Google, pues en Amazon y demás. Y es por lo que, uno, los data scientists trabajamos mucho en notebooks, en el formato de notebooks, que ahora veremos qué es, mientras que a lo mejor los desarrolladores sí que trabajan más con scripts propios. Y los data scientists, todos los experimentos, porque necesitamos ver qué cosas sacan los datos, necesitamos ver cómo experimentamos, cómo afecta esto a estos datos, esta variable, cómo se grafica, cómo afecta a este modelo. Para nosotros un notebook, un cuaderno, es nuestro laboratorio. Entonces, por eso utilizamos este formato de notebook. ¿Cuándo pasamos a utilizar otro tipo como PyCharm o Visual Studio Code, que es más el código en sí? Bueno, pues cuando queremos ya pasar a producción, tener algo ya más fijo y limpiarlo, ¿vale? Entonces, primer punto, vamos a utilizar Google Colab, que es una herramienta de Google en la nube que no tienes que instalar nada y donde vas a poder, bueno, pues hacer ese proyecto paso a paso, ¿vale? Esto es un formato notebook, es un formato de Google Colab. Y aquí, esto se guarda automáticamente en tu Google Drive, es gratis, tiene algunas limitaciones, pero es gratis, se ejecuta directamente en los servidores de Google. Tienes también la opción de ejecutar pues, GPU, que es tarjeta gráfica, y si pagas, pues tienes más potencia de los servidores de Google, básicamente. Hay, lo que os digo, hay otras alternativas. Entonces, estos cuadernos están formados por celdas, ¿vale? Y estas celdas pueden ser de texto, como esta, donde tú puedes escribir y darle formato, y de código, como estas, donde tú aquí pues puedes poner el código y ejecutarlo, ¿vale? Entonces, vosotros podéis, si tenéis una cuenta de Google y si no, pues os la creáis, os podéis crear, meteros en Google Colab y demás. Yo este proyecto lo voy a ir haciendo y lo voy a pasar más o menos rápido, no me puedo detener en si os da este error, si no, ¿vale? Para eso tenéis el replay para ya mañana, si queréis hacerlo paso a paso. Aquí quiero que os enteréis de, bueno, pues de las partes, del concepto y de lo que se puede hacer, ¿vale? Entonces, lo primero que hay que hacer para trabajar es obtener los datos, ¿vale? Entonces, yo he cogido unos datos de Kaggle, que es una de las partes que os había dicho. Entonces, dentro de Kaggle, que te tienes que ir a un usuario para descargarte los datos, hay muchísimos datos y yo he cogido pues, unos datos de factores que afectan al rendimiento de los estudiantes. Tiene diferentes columnas y demás. Entonces, nosotros podemos descargarlo, ¿vale? Le damos aquí a descargar con la cuenta y se te descargará. Cada dato pues tendrá su formato. Ahora, esta es una forma sencilla de hacer esto. ¿Cómo podemos pasarlo a Google Colab? Bueno, hay varias formas, pero la forma más sencilla, sobre todo para empezar y para datos así tabulares, es aquí en archivos tendremos que subir el archivo que hemos descargado para que pueda estar dentro de este entorno, porque como esto es en la nube, tendremos que darle una conexión. Si lo tuviéramos en local, le tendríamos que decir dónde tenemos guardado y ya está. Esto, al ser en la nube, o lo subimos aquí o lo conectamos a nuestro Google Drive, que también se puede hacer, y le decimos dentro de nuestro Google Drive dónde lo hemos guardado, ¿vale? Entonces podemos también coger el archivo y demás. Estos datos, preguntas si son reales. Reales son, sí son reales. Otra cosa es pues que estén muy limpios y demás, pero sí que son reales. Habría que ver pues la fuente y demás, ¿vale? Y la procedencia, licencias y demás, ¿vale? Pero bueno, son los datos para practicar. Luego en Kaggle hay datos reales que están, bueno, pues acreditados, son de empresas. O sea, por ejemplo, el Meta o TikTok o Banco Santander, pues suben datos suyos para que haya gente que les haga el proyecto y entonces pagan a los que más tienen. Entonces, es una buena forma de encontrar algunos datos interesantes, ¿vale? Me preguntáis si voy a pasar el collab y el mapa mental. Bueno, al final de la clase veremos qué paso de las dos. Tendréis que elegir y, y ya veré qué os doy. ¿Vale? Mínimo una os voy a pasar. Vale, lo primero que tenemos que hacer, una vez ya tenemos los datos, ¿vale? Que estarían aquí, es, bueno, pues empezar a trabajar con esto. Entonces, para poder trabajar en Python, hemos dicho que
se trabaja mucho con librerías, que son esas librerías que se utilizan o ese paquete que se utiliza para cada tarea. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en Python para poder usar eso es importar estas librerías, porque si no las importamos no podemos. Realmente lo primero antes de importarlas sería instalarlas, pero aquí en Google Colab ya la mayoría están preinstaladas, ¿vale? Entonces, como ya están preinstaladas, no tenemos que instalarlas, sino que directamente tenemos que importarlas. Vosotros pensad que este Google Colab lo hace todo tan fácil porque esto era lo que los data scientists de Google utilizaban a nivel interno dentro de Google como su laboratorio para entrenar nuevos modelos. Después, con el tiempo, Google decidió esta tecnología sacarla hacia, digamos, hacia afuera para que otra gente, pues como nosotros, pudiera utilizarla. Entonces, es una herramienta que una de las cosas buenas que tiene es que sea sencillo. Y yo no estoy de acuerdo con que muchos digan que te tienes que complicar, instalar cosas y demás, porque en las empresas la mayoría ya se están haciendo cosas en la nube. Entonces, tu empresa va a tener algo de Google, de Amazon, de Azure y demás, y punto. Lo que necesitamos, sobre todo al principio, es reducir la curva de aprendizaje de cosas externas, como instalaciones y versiones, y centrarnos en el código y programar. Luego ya pasar de aquí a algo más complejo, como instalar en local, hacer Visual Studio Code y demás, va a ser mucho más fácil. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se importan las librerías en Python? Con import, el nombre de la librería, por ejemplo, si queremos importar pandas, sería import pandas. Ahora, se suele trabajar mucho poniéndole apodos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener que estar todo el rato llamando a la librería y diciéndole qué queremos usar de esa librería. Entonces, se suele poner as, que sería como darle un alias, y pd, ¿vale? Por ejemplo, este sería como el mote, pd sería el mote que le damos a pandas. Esto se hace por convención porque cuando nosotros luego llamemos algunas funciones como poner esto, es mucho más rápido poner pd.get que poner pandas.get, ¿vale? Son pequeñas cosas. También para que cuando vayáis viendo código y demás, pues lo veáis. Entonces, pandas, habíamos dicho que era para la parte de, bueno, de datos, NumPy, Matplotlib y demás. Al principio, sobre todo cuando estéis empezando, puede ser que no sepas qué librerías tienes que utilizar. Yo os digo yo que en ciencia de datos pandas lo vais a utilizar sí o sí. Alguna herramienta de visualización, como por ejemplo Seaborn o Matplotlib también, ¿vale? Y entonces, eso ya es cuestión de práctica. Yo voy a coger y como ya sé las que voy a usar para este proyecto y lo tengo por ahí, pues simplemente las voy a pegar las que vamos a usar. Entonces, os las explico un poco. Aquí tendréis pandas para la parte de cargar y procesar archivos, NumPy por si tenemos que hacer alguna operación estadística o matemática. Estas dos, Matplotlib y Seaborn, son para visualizar y hacer gráficos. Y luego, todo esto son partes de la librería que os he dicho de Machine Learning, la de sklearn o sklearn, son partes. ¿Por qué no me traigo la librería entera como esta y me lo traigo por partes? Porque es tan pesada y tan grande que no interesa traértela toda y entonces te vas trayendo partes, por ejemplo. ¿Y cómo te traes partes? Pues poniendo from librería y su módulo, me importo lo que necesite, ¿vale? Entonces, por ejemplo, de sklearn.model_selection me importo trainTest split y grid cells, ¿vale? Entonces, es la forma en la que nosotros podemos ir haciendo esto. Una vez ya tenemos las librerías importadas, ya vamos a poder trabajar con ellas. Siguiente punto, cargar los datos. Entonces, para cargar los datos, nosotros vamos a utilizar pandas, ¿vale? Cuando, en este caso, los datos, nosotros os he dicho, son un CSV que al final es un formato tabla que está separada por comas. Pandas, lo bueno que tiene es que tú puedes decirle el formato que quieres, pues si es CSV, Excel y demás, y entonces, según lo que tengas, lo carga de una forma. En Pandas vamos a trabajar con un tipo de objetos que se llaman data frame, que son tablas, y lo podemos llamar como queramos, en este caso lo llamamos data frame, y aquí lo que vamos a hacer es leer el archivo con una función, pues en este caso que se llama readCSV para leer el CSV, y le vamos a meter el nombre del archivo, ¿vale? Entonces le vamos a decir que lea esto y además le vamos a decir que nos saque las 5 primeras filas y esto lo vamos a hacer con la función get. Entonces, si ejecutamos esto, se importarán las librerías, aquí se ejecutan las celdas y si ejecutamos esta, ahora nos lo va a traer. Aquí te dice que está mal escrito, pues vamos a quitarle esto porque tenía comillas de más y ahora ya pues nos ha mostrado bueno, pues la tabla, un resumen, ¿vale? De la tabla. Para entender pues qué columnas tiene, cómo pueden ser los valores y demás,
¿vale? Entonces, esto es lo primero que tenemos que hacer y luego podemos hacer pues alguna de las otras partes descriptivas que os había dicho. Por ejemplo, con df.info tú te puedes sacar, porque ya estamos llamando todo el rato a data frame, te puedes sacar qué columnas hay, cuántos valores no nulos hay, el tipo que hay, las filas, número de columnas, memoria que utiliza. Entonces ya esto te va dando información. Todo esto es interesante. Hay que saber hacerlo y con df.describe te sacas un resumen estadístico. ¿Vale? Entonces te empiezas a sacar pues las filas de todo, media, varianza, desviación, mínimos, máximos. Todo esto es información que también tendremos que saber y nos va a dar información para hacerlo. ¿Se puede hacer con SQL? Sí. Puedes hacerlo directamente desde SQL o Pandas pues tiene una función que se llama read SQL y tú le puedes meter queries, ¿vale? De SQL. Entonces, de aquí ya tenemos un primer resumen de los datos. Luego, vamos a pasar a esa parte de análisis, ¿vale? De limpieza y análisis. Aquí hemos dicho que, bueno, ya hemos mostrado las 5 primeras filas, así que esto ya lo hemos hecho. El info también lo hemos hecho y la descripción estadística también lo hemos hecho, ¿vale? Lo hemos hecho arriba. Ahora vamos a ver si tiene valores nulos para saber si tenemos que cargarlos o no, ¿vale? Entonces, para saber si hay valores nulos, hay una función que se llama isNull, ¿vale? Entonces, df isNull te dice si hay valores nulos, pero para sacar el total de cada columna tendremos que sumarlo. Y entonces aquí ya nos dice, por cada columna, aquí nos dice los valores nulos que tiene. Por ejemplo, la columna Teacher Quality te dice que tienes 78 valores nulos, Parental Education 90 y Distance from Home 67, ¿vale? Voy rápido porque al final pues tengo poco tiempo. Si os perdéis, no pasa nada, mañana lo podéis volver a intentar. Quedaros sobre todo con captar las ideas y las partes y que realmente es cuestión de práctica y que tampoco es súper ultra mega complejo, o sea, tiene su complejidad y es cuestión de tiempo y de hacerlo, ¿vale? Pero que veáis que es posible hacer un primer proyecto sencillo. ¿Cómo podemos saber si hay valores duplicados? Pues de la misma forma que antes usábamos isNull y sumábamos, pues ahora vamos a usar duplicated y vamos a sumar, ¿vale? Con dfDuplicated sabemos los valores duplicados, nos lo saca como true o false, y si aquí aplicamos la suma, pues nos saca cuántos valores duplicados en total hay. En este caso dice que esta tabla pues no tiene valores duplicados, ¿vale? Voy a coger un poquito de agua. Vale, ahora vamos a procesar algunas de las partes. Habíamos dicho que teníamos que coger columnas numéricas por un lado y columnas categóricas por otro. Las columnas numéricas se estandarizan y las columnas categóricas pues se pueden pasar categóricas a numéricas, perdón, que me despisto. Entonces, vamos a sacar por un lado las columnas categóricas, ¿vale? Bueno, de esta forma sacamos las columnas categóricas, que es seleccionar las columnas que tengan object, porque aquí hemos visto que lo que es la categoría, lo que es el texto, pone object. Y lo mismo para sacar, bueno, podemos sacarlo como cat features. Este es el nombre que le podemos poner y aquí vamos a almacenar esto y podemos hacer lo mismo, pero con las numéricas, ¿vale? Y aquí, pues en vez de, digamos, object, le vamos a poner int, porque son números enteros, ¿vale? Ahora, las categóricas las tenemos que pasar a numéricas. Entonces, aquí podemos aplicar, por ejemplo, lo que sería un etiquetado, un label encoder, ¿vale? Entonces, una de las opciones para aplicar este label encoder sería, primero, llamar al label encoder, ¿vale? Esto es parte de una librería, lo tenemos que tener importado, y luego vamos a aplicar este label encoder en cada una de sus columnas. Para hacer esto más rápido, bueno, pues utilizamos un bucle. Esto es algo básico de programación, nosotros lo enseñamos desde el principio para que la gente, obviamente, tenéis que empezar por las bases de programación. Entonces, es lo primero que vas a aprender dentro de la formación y nosotros, pues esto lo enseñamos para pues, usar bucles, para automatizar, digamos, más cosas. Una vez aplicamos el label encoder a las categóricas, podemos mostrarlo, ¿vale? Entonces, de aquí ya vemos que si antes eran height, medium o no y yes, ahora van a ser números, ¿vale? 0,1, 0,2, eso es lo que hace pasar de categórica a numérica. Y lo mismo podemos hacer con con las numéricas. Es decir, aquí vemos que algunos son valores de 7, otros de 80, y entonces se puede normalizar. Entonces, para aplicar pues, una normalización,
vamos a coger y llamar a la función que permite normalizar, ¿vale? Esto igual es poco a poco función que va a normalizar y luego vamos a aplicar esta función que va a normalizar a las columnas numéricas, ¿vale? De esta forma. Aplicamos y lo mismo, mostramos para ver los cambios, mostramos con df.get, que lo hemos visto antes. Esto te muestra las 5 primeras filas y aquí ahora ya vemos que en lugar de ser 70, 80 y demás, estas están de 0 a 1, 0,5, 0,4, 0,6 y estas también, ¿vale? Entonces ya de esta forma se pueden comparar, ¿vale? Habíamos dicho que, bueno, pues que igual tenemos que eliminar o rellenar valores nulos. Entonces, una de las formas en la que podemos imputar, bueno, para eliminar podemos hacerlo con la función dropna y le decimos que elimine los valores nulos, pero vamos a perder información. Y para imputar tendremos que coger las columnas y si queremos imputarlo, rellenarlo con su media, pues podemos elegir la columna, usar la función fillNav y decirle que en esa columna pues lo aplique con la media, ¿vale? Entonces aquí las 3 columnas que tenían valores nulos le vamos a dar, bueno, pues esos valores. Otra de las cosas que podemos hacer, esto es del procesamiento, pero que nos va a dar una información muy interesante a la hora de poder visualizar, poder entender los datos. A mí me gusta mucho porque ya te da un resumen muy resumido, iba a decir, mal dicho, ¿no? Pero te da unos gráficos muy resumidos, que es lo que se llama PyPlot. Esto tarda un poco, pero lo bueno que tiene es que tú le dices las columnas que quieres visualizar, o todas, voy a poner solo algunas porque si no tarda mucho, y te saca todos todos los gráficos. Bueno, esto es verdad que no lo había ejecutado, los valores nulos, pero bueno, va a tardar un poco y te saca todos los gráficos para hacer análisis univariable y análisis multivariable, ¿vale? Entonces, ¿qué tienes aquí? En la diagonal, con este PyPlot, tienes la propia variable en sí. Por ejemplo, aquí tienes las horas de estudio. Pues vemos que la mayoría se centra aquí en el medio de las horas y aquí menos, ¿vale? O sea, es decir, la mayoría se centra en 0,2 horas porque está normalizado. Esto lo podemos hacer antes de normalizar y nos va a sacar las horas normales también, ¿vale? Aquí lo he hecho después de normalizar y pues eso sale 0,2. Y la diagonal te va a dar los valores propios, mientras que el resto te va a dar gráficos que te van a decir, bueno, pues si tienen cierta correlación o no. Aquí vemos que mientras aumenta la nota de examen, aumentan las horas de estudio un poco, por aquí también, aquí permanece constante. Entonces, con esto puedes enfrentar diferentes variables a golpe de clic casi y empezar a ver, pues, qué funciona. Sí, había dicho que para imputar valores se pueden eliminar o se pueden imputar. Dentro de imputar se puede ser con ceros, con media, moda, mínimo, máximo, con modelos de machine learning específicos para imputar valores, ¿vale? Yo en este caso lo he hecho con la media de cada columna y ya está. Luego, correlación entre variables. Queremos ver con un mapa de correlación, pues qué variables están correlacionadas, ¿no? A ver si tienen relación, ¿vale? ¿Qué podemos hacer aquí? Pues un mapa de correlaciones. Primero tendremos que sacar la matriz de correlaciones, que sería con el punto core, pero como esto nosotros es muy feo y no lo vamos a ver bien así, lo vamos a convertir a un mapa de correlaciones, que esto lo vamos a ver mucho mejor, porque ya con los coloritos nos va a indicar qué variables se correlacionan o cuáles no. ¿Vale? En la diagonal es la propia variable enfrentadas a sí misma, entonces una variable consigo misma tiene correlación 1 que es máximo. Pero en el resto vamos a ver que, por ejemplo, las horas de estudio o lo que atienden tiene bastante más correlación de lo que pueda tener el nivel de motivación. Todo esto es para predecir la nota de examen. Y estas son las características y la nota de examen es lo que queremos predecir. Entonces, estamos ahora estudiando los datos para ver qué cosas pueden influir a esa nota de examen para luego poder entrar a un modelo que en base a estas características, por ejemplo, sesiones de tutoría, acceso a internet, recursos, tipo de colegio, influencia, actividad física, horas de estudio y demás, pues pueden afectar. Entonces, aquí ya podemos empezar a ver pues, cuáles tienen cierta correlación, cuáles no, y las que están más rojitas tienen más correlación, las que están más azul oscuro tienen menos, ¿vale? La diferencia aquí es que esto es para hacer, aparte de que estos son solo histogramas y esto es un histograma, estos son gráficos de dispersión y estos son gráficos de barras. Solo te va a dar estos tipos de gráficos
Los histogramas son para estudiar la propia variable en sí cuando es numérica, los de barras, la propia variable cuando es categórica, y los de dispersión entre varias variables. Es cierto que con los gráficos de dispersión tú puedes ver a nivel gráfico si hay cierta dispersión o no, incluso si hay fueras de serie. Con un mapa de correlaciones ya te va a dar a nivel numérico ¿cuál es la correlación? Una correlación es 1 cuando la correlación es directa y es máxima, menos 1 cuando es inversa. Es decir, directa es si aumentan las horas de estudio, aumenta la nota de examen. Eso es directa. Inversa es si aumenta el tiempo de ocio, disminuye la nota de examen. Y si está cercano a cero es que no hay correlación, no se correlacionan. Entonces, esto nos da esa información, mientras que esto nos da pues, otro tipo de análisis. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles están más afectadas? Que aquí se puede ver un poco, pero también esto es más a nivel analítico porque te da números y en base a esos números te saca un color, mientras que aquí es más a nivel gráfico y tenemos que intentar ver pues las formas, ¿vale? Una vez ya tenemos este análisis, ya hemos pasado a categórica, o sea, las categóricas a numéricas, hemos transformado, hemos eliminado algunas y demás, ya pasaríamos a esa parte de dividir, ¿no? Entonces tendríamos que dividir entre la X y la Y, es decir, las características del estudiante, y la Y va a ser la nota de examen, y también tendríamos que dividir entre ese 80% que vamos a utilizar para entrenar y el 20% para testear. Entonces, para dividir, lo mejor es pues dividir de forma aleatoria, ¿vale? Entonces, primero vamos a dividir la X y la Y. La X son todas las características menos la nota de examen. Y la Y es precisamente la nota de examen. Entonces, hacemos esto, ¿no? De esta forma, pues cogemos todo y eliminamos la nota de examen y de esta forma cogemos solamente la nota de examen. Así que ya las tenemos por un lado separadas, la X y la Y, para poder pasar ahora con el modelo. Siguiente punto. Tenemos que dividir entre entrenamiento y testeo. Para esto, al final recordad que nos van a salir 4 cachos. X de entrenamiento, Y de entrenamiento, X de test y de test. Pues ya tenemos una función que se llama trainTestSplit, también del scaler, que nosotros aquí le definimos cuánto es lo que le queremos poner de test, en este caso el 20%, y ya automáticamente nos saca los 4 fragmentos para nosotros ahora pasar a entrenar, ¿vale? Entonces ya tenemos esos 4 fragmentos. Ahora, con esos 4 fragmentos, vamos a coger XEI-Train de entrenamiento para entrenar y XEI-Train test de testeo para testear. Para poder entrenar, primero llamamos a un modelo, ¿vale? Para visualizar los outliers, pues hay diferentes formas, pero por ejemplo aquí ya, en cierto modo, se pueden ver algunos valores fuera de serie, ¿vale? También aquí en estos gráficos, si hubiera fueras de serie, a lo mejor te saldría por aquí un pico, puede ser una opción también. También depende si son datos de tiempo, pues puedes hacer gráficos de líneas o de dispersión y si alguno se te aleja, pues sigue siendo también un fuera de serie. Con esto también podéis sacar pues de dónde está centrado y esto ya os va a dar la distribución y os va a dar otros valores estadísticos. Todo esto, pues hay que entender los gráficos, hay que entender para qué se utilizan, cuándo utilizar cada uno y qué información nos dan y en base a eso decidir qué decidimos, ¿vale? En esto siempre hago mucho hincapié porque aunque luego a nivel código parece sencillo, luego pues, y a ver, y no es tan difícil, pero hay que tener esa experiencia y es cada vez pues ir aprendiendo más y viendo cada caso, ir aprendiendo. Luego al final hay un momento en el que, obviamente, siempre cada proyecto nuevo es un reto, pero ya tienes cierta metodología y ya te permite pues poco a poco ir afrontándolo. Es seguir haciendo experimentos y demás, ¿vale? El random state es un valor inicial. El hecho de que le definas un valor u otro es que va a iniciar la separación de un punto u otro, ¿vale? Básicamente. Es como se llama la semilla de un valor aleatorio. Entonces, primero tenemos que llamar al modelo. Entonces, vamos a llamar, por ejemplo, model y vamos a llamar a linear regression, ¿vale? Vamos a empezar por uno sencillito porque además pues hemos visto que se correlacionan algunas bien de forma lineal. Entonces, con esto a lo mejor nos da ya buen resultado. Entonces, esto es para entrenar un modelo y esto mismo habría que replicarlo con varios modelos, testear y demás. ¿Cómo entrenamos el modelo? Pues como al modelo le hemos llamado modelo, podemos llamarle model LR para diferenciar entre si es linear regression y si tuviéramos otro diferente que fuese un random forest, pues podemos llamar a random forest y pues llamarle model RF, por ejemplo, ¿vale? Y llamamos a un random forest regresor, ¿vale? Entonces vamos a entrenar
esto falla porque, bueno, si pone aquí algo amarillo o rojo es que algo está mal, ¿vale? O falta por importarlo o demás. En este caso ya se ha quitado. ¿Cómo entrenaríamos un modelo? Vamos a entrenar, por ejemplo, la regresión lineal. Llamamos al modelo y hacemos punto .fit y le damos los datos de entrenamiento, tanto la X como la Y, y de esta forma, bueno, aquí llamamos a los modelos y de esta forma entrenamos, ¿vale? Y aquí pues ya nos dice cómo es nuestro modelo. Si fuera un modelo más complejo nos daría más datos. La práctica la estoy haciendo en Well Colab, ¿vale? Para algunos que no lo habéis entendido. Y ahora, una vez tenemos el modelo entrenado, que aquí ya tenemos el modelo entrenado, aquí ya nos dice fitted, fitted es que está ajustado, que está entrenado, ¿vale? ¿Cómo predecimos? Pues vamos a predecir llamando al mismo modelo y ahora vamos a hacer punto predict. Pero ahora, ¿qué queremos predecir? Pues lo que queremos predecir son, con los valores de la X de test, vamos a predecir valores de Y para comparar los valores de Y predichos con los reales. Y esto vamos a llamarles, por ejemplo, YPRED para que sean los valores predichos. Entonces vamos a almacenar los valores que predice en una variable que se llama YPRED y ahora vamos a evaluar, que al final es enfrentar los dos tipos de modelos. Entonces, ¿cómo podemos evaluarlo? Bueno, pues podemos calcular, por ejemplo, el MSE, que es una de las métricas que os he dicho para regresión, ¿vale? Que es el error cuadrático medio. Y aquí tendríamos que enfrentar la variable itest con la variable ipred para que esta función ya nos calcule el error cuadrático medio, ¿vale? También podemos hacer, por ejemplo, un R2, que habíamos dicho que este error cuadrático medio tiene que ser lo más cercano a 0 y el R2 tiene que ser lo más cercano a 1. Pues para hacer esto vamos a hacer R2 score y vamos a hacer lo mismo. Vamos a coger itest y pred y lo vamos a meter aquí. Y ahora vamos a coger y va a printar, por un lado, el error cuadrático medio. Vamos a ponerle esto para que nos lo saque bien. Aquí vamos a ponerle 2 puntos. Y por el otro vamos a decirle que nos saque el R2, ¿vale? Entonces, vale, aquí le he puesto, me falta una letra, ¿vale? Entonces, error cuadrático medio, teniendo en cuenta que, pues si lo hemos hecho bien, las notas pueden ir de 55 a 100, te da que es muy bajo, y el R cuadrado te da casi un 0,7, que no está mal, teniendo en cuenta que lo mejor es 1, ¿vale? Entonces, en este punto, bueno, pues nuestro modelo se puede decir que no está mal, podríamos ver si otros lo mejoran, esto mismo pues lo podríamos replicar para otros modelos, podríamos ir a esos modelos y ajustar lo que se llaman hiperparámetros y demás. Y bueno, si queréis que veamos cómo se pueden graficar, bueno, vamos a ver de forma gráfica valores predichos con valores reales. Con este código vamos a crear un gráfico de dispersión, un gráfico de dispersiones de puntos y vamos a poner los valores en rojo como los valores reales y los valores en azul como los valores, o sea, en azul los reales y en rojo los predichos. Esto está mal, la etiqueta. ¿Vale? No, está bien. IPRED, predicciones, blue. Claro, el azul son las predicciones y los valores reales es lo rojo. Entonces, bueno, vemos que más o menos se va ajustando y demás. Así que, bueno, se puede decir que está bien. Esto es un ejemplo aplicado a regresión. Cosas muy similares habría que aplicar a clasificación y habría que aplicar a clustering. Esto es muy sencillito y es paso a paso, pero al final es esto lo que... Esto es lo que hay que hacer. Esto es cuando entendemos bien los datos y cuando aportamos valor con esto. Nosotros ya este modelo, si nosotros decidimos este modelo, el Model LR, este modelo nosotros ya lo podemos descargar y lo podemos meter en una aplicación, lo podemos ponerlo en producción y por este modelo ya nos pueden pagar. Este modelo dentro de una aplicación ya va a empezar a dar resultados. Imaginaos que esto es una escuela o imaginaos Noder. Y Noder, nosotros tenemos una plataforma que la hemos desarrollado por nosotros, todo con Python también, y nosotros estamos traqueando datos de todos los alumnos. Nosotros perfectamente podríamos coger y contratar a un data scientist o hacerlo a nivel interno de los data scientists, ¿no? Y extraer esos datos y predecir un modelo que, en base a las características de los alumnos, pues podamos predecir pues cuándo van a terminar, por ejemplo, ¿vale? En base al tiempo y demás. Entonces, esas son cosas por las que las empresas contratan data scientists, para aportar más valor al negocio, aportar más valor a los productos y aportar más innovación. Eso es, el valor aleatorio
el 42, si tú pones eso es para que sea reproducible, ¿vale? Es la semilla de la aleatoriedad. Si lo quitas, como es aleatorio, cada vez te va a coger una, entonces no vas a poder replicarlo. Sin embargo, si le pones un número, sí que lo puedes replicar. ¿Vale? Entonces, hasta aquí este proyecto, paso a paso, explicado, que, bueno, pues fijaos que se basa en lo que hemos visto. Fuentes de datos, repositorios de datos, cómo conseguirlo, cómo hemos cargado los datos, en este caso con pandas. Luego lo que hemos hecho, descripciones, limpieza, análisis, transformaciones. Luego hemos visto que es un problema de regresión, es un problema etiquetado, tiene regresión, queremos predecir la nota, ¿vale? Y hemos elegido, bueno, pues uno de los modelos de regresión para probar y este pues lo hemos llamado también para que sepáis que se llaman así y habría que hacer eso. La parte de insertarlo, el modelo en una aplicación puede ser que lo hagamos nosotros como data scientist, que esa parte sería más de ingeniero de machine learning, o puede ser que la haga otro perfil, ¿vale? Puede ser algo intermedio. Otro perfil, por ejemplo, un desarrollador, un ingeniero de software, o que lo hagamos nosotros. Entonces, ese modelo, para insertarlo en una aplicación, pues literalmente lo podrías meter en la aplicación y que la aplicación lo ejecute, o lo podrías conectar, pues lo que se llama en un entorno de la nube y que la aplicación llame a ese modelo y le pida los datos y se lo devuelva. ¿Vale? Esto es lo que se llama deployment, es algo un poco más complejo, pero más o menos la idea es esa, ¿vale? Y esto es lo que hemos hecho para entrenar. Importante que entendamos las etapas, que entendamos qué hay que hacer, que entendamos bien las herramientas, el cómo se programa, que además este código, pues con el tiempo lo hagamos más limpio, lo hagamos, bueno, mejor, ¿vale? Porque yo aquí pues lo he hecho para que lo entendáis, pero esto luego se puede mejorar, se puede automatizar, pasar a funciones y demás. Un proyecto, bueno, pues lleva tiempo realmente. Entonces, primero, empezar con proyectos más sencillos, como empiezan pues mis alumnos, y después ya a proyectos más avanzados, más reales, con más tablas, con más valores nulos y con modelos que te van a dar un rendimiento peor, ¿vale? Entonces, hemos ido siguiendo lo mismo de las diapositivas.